Pues ahora sí, si queréis, empezamos. Tenemos un número bastante interesante de asistentes. En primer lugar, pedirles disculpas porque parece que hubo algún error con la hora de la convocatoria, sobre todo en la parte de Latinoamérica. Primero, darle los buenos días y las disculpas desde parte del grupo de Grupo IB. Por otra parte, darle las gracias por su asistencia. Durante el día de hoy, pues, bueno, vamos a hacer una pequeña presentación acerca de los riesgos digitales de 2021, acerca de tendencias y acerca de todo lo que puede ir involucrado respecto a fraude y a phishing. Y por otro lado, pues bueno, presentar un poco quién es Group IB. Yo soy el responsable de Group IB para Latinoamérica y Europa. En Europa me hago cargo de los países de España y Portugal, así que es Iberia. Y en Latinoamérica sí me hago cargo desde México hasta Argentina, donde utilizamos a uno de nuestros partners favoritos con los que tenemos una coinversión. Muchos de vosotros asistís a este evento por la comunicación con Sebastián Suset, que es el responsable y es el director general de ASA, con el que hacemos, pues bueno, aparte de una coinversión para servicios de Incident Response, MSSP y todo lo relacionado con Digital Risk Protection y algunas plataformas de fraude, pues bueno, son partners de confianza y son nuestros ojos y nuestra voz autorizada en Latinoamérica. Sin más, voy a apagar mi cámara durante el proceso de presentación, básicamente por estos temas de ancho de banda, para que no haya ningún problema. Utilizamos siempre todo tipo de apps y todo tipo de aplicaciones de comunicación como GoToWebinar, que es la que estamos utilizando hoy, o Teams, etcétera, y bueno, un poco para poder tener mejor comunicación. Supongo que saben que hay por ahí un text box referente a preguntas, y se pueden dirigir a mí en cualquier momento. De todas formas, tienen mis datos, tienen los datos de Sebastián también. Así que, sin más, vamos a empezar. Esta es una pequeña agenda que hemos preparado en la que vamos a hablar de, bueno, los scammers contra phishing, cuáles son la diferencia. Al final, los scammers son fraudes. Vamos a ver cómo se tipifican las diferencias entre unos y otros. La evolución de 2019 hacia 2020 y algunos de los casos de scammers más escandalosos que hemos investigado desde Grupo IB. Y por otro lado, bueno, la expansión y digamos cuál es la evolución en los próximos años, cuál será la tendencia. Como vemos en esta diapositiva, el año pasado estuvo lleno de bloqueos en todo el mundo, hubo decenas de restricciones, mercados, tiendas que cerraron durante al menos medio año y bueno, por desgracia, la situación no va a mejorar a muy corto plazo, pero como vemos en el gráfico, la audiencia de Internet y la audiencia de redes sociales creció. Crece como habitualmente lo hace. Normalmente son 3, 4, 5%, en este caso subió entre un 7 y un 9%. Evidente, estábamos en muchos países, teníamos una situación de confinamiento y eso hizo que la audiencia de Internet creciera en todos sus aspectos. Y lo que es realmente impresionante y lo que vimos desde Grupo IB y lo que vimos desde otros puntos de vista, incluso nos lo transmitían algunos de nuestros clientes en todo el mundo, es la manera de las pequeñas y las medianas empresas, incluso las grandes,
de afrontar la situación y adaptarse a la misma, en la que prácticamente el mundo entero se conectó. El mundo entero se conectó y, bueno, los resultados más importantes con respecto a eso fue que el número de tiendas online se duplicó en muy poco tiempo. Las ofertas que se hicieron desde esas tiendas eran muchísimo más personalizadas. Las empresas empezaron a interactuar con sus clientes a través de redes sociales de una manera mucho más constante, incluso de una manera mucho más profesional, ¿vale? Tenemos aquí, y solo queremos pasar de puntillas, no queremos influir mucho en esto. Group IB hace cientos de investigaciones todos los años acerca de lo que es cómo, cuándo y dónde se detectan las técnicas phishing más importantes. Hay un reporte en el que pueden escanear ese código QR que ven en la esquina, mi derecha de la pantalla. No obstante, también lo pueden encontrar en nuestra página web. Sin embargo, hoy no solo vamos a hablar de phishing, vamos a hablar de algunas cosas más, ya que el phishing dentro de todo el mundo de la ciberseguridad es uno de los grandes conocidos. Y ya sin más, vamos a ver con un poquito más de precisión las diferencias que hay entre una posible estafa y un phishing. Básicamente el phishing es parte de una estafa, todos lo conocemos, es un problema muy claro para muchas organizaciones gubernamentales y de ciberseguridad. Para todos está bastante claro que el problema del phishing es un problema global y por lo general existen tres diferencias clave por las que comparamos phishing con estafa, dado que su definición se encuentra muy clara en la web de ICANN, ¿vale? Un servicio web que básicamente es quien dice si una IP es autorizada o no autorizada. Es un regulador, de alguna manera es un regulador de Internet, en lo que se consideran estos tres puntos. Principalmente, si es una copia de un sitio web legítimo, si recopila conjuntos, credenciales, sesiones o contraseñas de algún usuario. En esto hay que decir que hay muchas organizaciones con algún tipo de servicio CERT que luchan contra el phishing y, por lo tanto, la mayoría de estos se atienden a través de este tipo de servicios CERT. Y, por último, el phishing moderno, que presume muy a menudo del uso, digamos, retardado de datos que han sido filtrados, comprados o vendidos, ¿vale? En cualquier sitio de entornos dark web, etcétera. Ahora vemos cómo se tipifican las estafas. Si uno sigue algunos de los requisitos de la definición de phishing, no se tratará como un phishing cuando el phishing 2.0, que es el habitual ahora mismo, se pide o se proporciona solo un correo electrónico o un número de teléfono de contacto. No se pide nada más. Número de teléfono de contacto o correo electrónico, sin recopilar nombres de usuarios, contraseñas, password, como queramos llamarlo. Se procesará como un sitio web simplemente fraudulento, ¿vale? Esa es la mayor diferencia. Por otro lado, esto significa que no podría atenderse esa reclamación a través de un CERT habitual por esta regulación de Internet que hemos comentado a través del ICANN. Por lo tanto, todas las herramientas y enfoques
mencionados a la izquierda de la pantalla, es decir, sitios web fraudulentos, sitios web clonados, aplicaciones móviles fraudulentas, promociones falsas y alianzas falsas, deben investigarse de una manera distinta a través de un diferente de cómo hacemos un phishing, a través de un CERT, ¿vale? Utilizamos otro tipo de herramientas, otro tipo de formas, otro tipo de formas de tirar ciertos dominios y, bueno, ya sabéis que hay bastantes técnicas para hablar con host, para sugerir la caída de algún dominio fraudulento, etcétera, etcétera. Ahora mismo representamos esto es a nivel global, por cierto, representamos que el phishing va creciendo en torno a un 16% y bueno, es una buena representación de delitos online. Sin embargo, sí hay que tener muy en cuenta que durante estos años y sin darnos cuenta, los scammers han crecido 3 veces más de lo habitual. Básicamente porque empezamos a entender y empezamos a saber de qué trata el phishing. Sabemos y tenemos técnicas para intentar, pues bueno, parar ese tipo de fraudes, por lo que sin darnos cuenta los scammers han crecido pues en torno a un 54% en ámbito global. Ahora vamos a estudiar un poco más la evolución del scammer y cómo se hace, dónde se hace y bueno, entender un poco desde otro punto de vista su evolución. Como veis aquí tenemos el White Rabbit, que es un tipo de, bueno, es una tendencia y es el nombre a un esquema que fue, pues bueno, descubierto hace un par de años por parte del Grupo IB. Les vamos a presentar ahora en un momento, pues bueno, cuál es el desarrollo de esa tendencia. Pero antes de nada quería compartir con ustedes, yo supongo que conocen la mayoría de ustedes el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Si recuerdan, al principio había una niña que, bueno, se aburría de su rutina diaria hasta que un día vio un conejo atípico, blanco, con un reloj de bolsillo, con un sombrero y una chaqueta, corriendo de un lado hacia otro sin tener claro dónde ir. Esta cría, esta pequeña, Alicia, decidió, digamos que, perseguir a este conejo hasta una madriguera y cayó a través de ella. Potencialmente muchos problemas con respecto a scammers, pues básicamente siguen este patrón. Y ahora se lo voy a presentar. Esto es muy típico de un usuario de Internet moderno. Durante los últimos 5 o 7 años nos acostumbramos en Internet en nuestra vida diaria. Tenemos bueno, miles de formas de conectarnos a Internet, miles de aplicaciones, etcétera. Y bueno, después de aburrirnos de toda nuestra rutina, empezamos a bueno, revisar redes sociales, Instagram, Facebook, pónganle el nombre que quieran, no hay ningún tipo de problema, no hay limitación, en el que, bueno, nos alegra en algunas ocasiones encontrar un anuncio o una publicación que sea de nuestro interés. Esa es la forma principal en la que los estafadores encuentran la manera de llamar la atención del usuario. Descubrimos este esquema en 2019, a principios,
que básicamente se divide en 3 etapas. La etapa de atracción de tráfico, la etapa de enlace personal o cadena de redireccionamiento y finalmente la etapa del ataque. En la etapa de atracción del tráfico, si ven aquí, pues bueno, tenemos una marca. Si ven en la parte izquierda, una marca en Instagram o una marca en algún tipo de publicidad o también a través de un link de WhatsApp. Podemos encontrar marcas que se duplican o marcas que se utilizan para este tipo de ganchos a través de cualquier canal, a través de cualquier medio. Por lo que los estafadores utilizan este tipo de marcas para atraer. Utilizan también todos los canales posibles, sean redes sociales, canales de mensajería online, mensajería en redes sociales, etcétera. Y bueno, intentan hacer lo que llamamos, después de lo que es el tráfico, la generación del tráfico, generan la atracción. Se sugieren a una serie de usuarios, pues una serie de descuentos, beneficios, dependiendo de la marca que haya sido involucrada o haya sido duplicada. Después de un cliente o una víctima sentirse atraído, pues digamos que se le pide a ese tipo de usuarios que completen una simple encuesta. Una simple encuesta en el que se solicita el correo electrónico o el número de teléfono móvil. Además de esto, al usuario en algunas ocasiones los datos de contacto se le pueden pedir sin incluso rellenar esa encuesta. Depende de los estafadores, depende del tipo de atracción que vayan haciendo los estafadores. En esta slide lo que vemos es que hay un ejemplo de un enlace personalizado formado automáticamente para que el usuario, después de haber pasado esa cadena de redireccionamiento de la que hemos hablado al principio, recopile diferentes datos relacionados con su ISP, relacionados con las consultas de búsqueda, con su sistema operativo, con su IP y poder capturar toda esa información. Pero vale la pena mencionar que dentro de todo ese link hay una marca que es la marca temporal. De esta manera, el enlace solo se puede abrir con una combinación de factores desde el mismo lugar y desde un mismo dispositivo en un momento muy determinado y unos minutos después este link aparecerá como caído, ¿vale? Por lo tanto, estos estafadores cubren la etapa real de lo que es phishing para los ojos de los reguladores y los reguladores no pueden tomar ninguna medida ya que no conocen ninguna ruta, no conocen el link y solo si alguien ha sido capaz de capturar el enlace podrían tomarse algunas medidas. Pero lo que es la distancia temporal del link subido en cualquier host o subido o enviado a cualquier víctima, probablemente en pocos minutos esté desactivado. Vemos que durante este 2019 teníamos muy clara cuál era el resumen, lo que había ocurrido, las tendencias, etcétera. Pero en 2020, como dijimos al principio, después del desastre que ha resultado el COVID en todo el mundo, las empresas comenzaron a trabajar, digamos que en línea, de una manera mucho más proactiva. Y aquí se puede ver la división por canales de atracción de tráfico más populares en 2020.
En primer lugar, tenemos publicidad de social media, tenemos un crecimiento del 10% en correos electrónicos, un 8% en mensajes de social media, un 7% a través de aplicaciones de mensajería, como puede ser WhatsApp o Telegram, un 6% de crecimiento en motores de búsqueda de publicidad y un 4% con respecto a los canales SMS. Otra de las tendencias, pasando del 2019 al 2020, es como Grupo IB denomina que el conejo blanco del que antes hablábamos también creció. En 2019, la cantidad de dominios independientes, la publicidad de enlaces fraudulentos, fue de aproximadamente 80, como vemos en la gráfica, y la cantidad de marcas utilizadas en las páginas de dominio fue aproximadamente unas 30 marcas que se vieron, pues bueno, penalizadas. En la última línea vemos que marcas rusas contra marcas del resto del mundo había un ratio de 50%, 50%. Había una igualdad bastante importante. En el 2020 todo ha crecido y todo se ha disparado. El número de dominios independientes aumentó en 4, es decir, más de 300 dominios de estafas. Y por otro lado, encontramos que más de 100 marcas se ven involucradas en ese tipo de falsificaciones, copias, ganchos o movimientos fraudulentos de tráfico. Lo que llama mucho la atención es que ya no son y ya no se utilizan tanto marcas rusas, se utilizan marcas del resto del mundo. Esto quiere decir que este tipo de esquemas se empiezan a ver y se empiezan a expandir por todo el mundo. Echemos un vistazo ahora mismo en este esquema. Nos va a servir en las próximas slides para ver la comparación de cuál ha sido la evolución del esquema. Tenemos en una columna, en la parte izquierda, trata sobre el tráfico y, bueno, básicamente anuncios contextuales, envíos de correo electrónico, envíos a través de redes sociales, SMS. Por otro lado, vemos la forma de redireccionar y aquí hay un simple redireccionamiento muy sencillo, se hace solo una vez. Y por último, vemos que en el apartado de URL, la redirección y la formación de una URL, de todas formas, no es última tecnología, pero se basa en los típicos ambientes de multiplicación de contenidos potenciales, muestra una combinación de parámetros, referencias, agentes de usuario, sistema operativo, países. Digamos que se hace de una manera poco sospechosa. Algo que sea muy sencillo, muy simple y no llame la atención. Como decía antes, los anuncios empiezan a ser un poco más sofisticados para dirigir el tráfico un poco mejor. Se sigue redireccionando y el contenido de una primera URL es un contenido muy básico y muy sencillo. Esto es lo que ha estado ocurriendo, pues básicamente hasta ahora. Aquí lo podéis ver. Y en esta siguiente, en 2019, 2020, es cuando encontramos el gran cambio. Con respecto al tráfico, todos los anuncios contextuales, envíos de correo, envíos de redes sociales son incluso más masivos. Los redireccionamientos se empiezan a encontrar en cadenas de redireccionamientos múltiples, una combinación de redireccionamiento a un motor de decisión incluso durante el 2020
Se multiplican los contenidos potencialmente disponibles de muestras de acuerdo con una combinación de parámetros, lo que hablábamos antes, por lo que tanto en el 19 como el 20 la evolución de este tipo de esquemas es muy clara, básicamente porque probablemente ya este tipo de organizaciones scammers que utilizan este tipo de esquemas se estaban dando cuenta de que, igual que con el phishing, estábamos empezando a aprender cuál era su metodología, ¿vale? Aquí encontramos en el 2020, pues bueno, el nuevo paradigma y cuál es su focalización, y encontramos una nueva forma de personalización, o al menos hacer una personalización mucho más dirigida. La etapa de atracción de tráfico, que es la primera etapa, se volvió mucho más personalizada e incluso mucho más restringida, lo que hace que los anuncios se muestran a grupos específicos de personas. En particular, se busca una serie de usuarios de una región completa y, digamos, que con unas características muy similares entre ellos. Los enlaces siguen siendo personalizados y cifrados con bastante más, digamos, seriedad y mejor hechos, digamos, ¿vale? Se profesionalizan los scammers en ese campo. Y por último, que es el paso del contenido personalizado, no hay una marca única determinada como gancho, pero también se le sugiere a una víctima un tipo de página web o un tipo de producto que sea bastante habitual desde la perspectiva de un usuario. Esto puede ser, pues ya conocemos todos, en Europa es muy habitual encontrar cupones de descuento, regalamos gafas Ray-Ban por 9,99 euros, todo ese tipo de publicidad y todos esos tipos de marcas pues son utilizadas para este tipo de engaños, ¿vale? Además, los formularios web que se utilizan en este tipo de scammers son un poquito más inteligentes, se completan automáticamente por la información que van consiguiendo y por la información que van recopilando. Por lo tanto, digamos, la víctima ve cada vez más real este tipo de ataques y es capaz de confundirlo en la mayoría de los casos. Ahora os voy a enseñar nuestro caso número 1. Es una venta de billetes. Es cómo se atrae, pues bueno, un tráfico a un usuario. Digamos que una persona se dirige a un aeropuerto para viajar en un avión urgente a Dubái, con fines comerciales, fines personales, da exactamente igual. E intenta buscar los tickets disponibles en una página web a través de Internet. Como vemos abajo, la publicidad en sitios web de motores de búsqueda pueden ser, pues bueno, a través de un usuario o un agente móvil, IPs públicas en países muy específicos, como hablábamos antes. Esto es publicidad teledirigida. Y por último, visitas de solo anuncios. Con lo que vemos el primer enlace y, bueno, pinchamos en el primer enlace porque entra dentro de las características de lo que nosotros necesitamos. Un vuelo, varios métodos de pago, compra en 2 minutos online, 24 horas al día. Pues bueno, les voy a enseñar de una manera un poquito más sencilla el link que se ha personalizado para este tipo de clientes. Esto es un link que a día de hoy todos los que, o la mayoría de los que estamos aquí, entendemos que aquí está el gran error. HTTP. Por lo general, y digo por lo general porque después veremos casos
en los que también aplican modos seguros a la HTTP, encontramos un link en el que si un cliente o una persona que está intentando comprar un billete de avión para Dubái, como anteriormente comentábamos, si pincha probablemente, pues bueno, pase lo que pueda pasar. Aquí tenemos ese link con un contenido un poco más personalizado. La persona accede a esta página, parece que es una página oficial de una compañía aérea conocida en todo el mundo y varios puntos importantes a tener en cuenta en esta estafa. La página estaría disponible solo para esa persona, como hemos dicho antes, solo para su dispositivo móvil, con una referencia de esta consulta de búsqueda muy particular, respondiendo al área geográfica. Por otro lado, el formulario se autocompleta con el nombre, apellido de la persona, destino, hora de vuelos, etcétera, y eso, de una manera u otra, le da credibilidad a esta web. Sin embargo, seguimos viendo aquí en la esquina, a la izquierda, que es una web no segura, ¿vale? La persona realiza la compra, procede como una compra típica, sin ningún tipo de problema, el dinero se envía a una cuenta fraudulenta fuera de su entorno geográfico, puede ser a Asia, puede ser a Europa, depende de dónde te encuentres, y teniendo en cuenta de que para el banco, esta transacción es una transacción típica y es una transacción aceptable de una compra de billetes sin más, recibe una aprobación por parte del cliente y esto hará que pierdas el dinero y no tengas billete. Esto es un segundo caso en el que, bueno, es otra industria, una industria totalmente distinta, dirigido a un grupo diferente de personas, que son los jóvenes. Siempre están muy metidos en redes sociales, videobloggers, obsequios, descuentos. Por lo tanto, un correo de este tipo, pues no les sorprende. No les sorprende y no son conscientes de que, bueno, Giveaway 2020 tiene una dirección, pues bueno, un poco sospechosa. Por lo general, estos son bases de datos de usuarios anteriormente atacados o redes de recursos para ataques de fuerza bruta, principalmente. Este es el tipo de links que reciben estas personas. Aquí vemos que es un link seguro, al menos eso parece, es un HTTPS, que no tiene que crear ninguna sospecha. Además, probablemente un joven no sea consciente de pinchar en ese tipo de enlaces, con lo que realmente esto está construyendo lo que llamamos una cadena de redireccionamiento. Aquí, que es la parte más curiosa del caso, mientras prueba es como una especie de sorteo. Durante 1 o 2 intentos no tendrá suerte en ese sorteo, pero finalmente al tercer intento va a ser premiado. Y lo que va a ser premiado, y como en muchos casos ocurren en redes sociales, el premio es obtener seguidores adicionales a través de lo que le llaman un boot especial. Y bueno, para usar esto, los fraudulentos le piden que inserte sus credenciales y su cuenta en una especie de, pues bueno, en una especie de documento script web en el que los defraudadores se harán con el control de su cuenta y luego pedirán una cantidad X para el rescate de la misma. Aprovecharán, cambiarán las contraseñas
y, bueno, dejarán a la persona, el influencer, el joven de turno, con su Instagram fuera de su control. Esto es una expansión global. Quiero decir, en Rusia y en la zona asiática se desarrollan muchos delitos de alta tecnología como este, para luego, digamos que, desarrollarlo en el extranjero. Aquí tenemos otro tipo de caso. Es un caso para un cliente de telecomunicaciones, es un cliente de Grupo IB que confió en nosotros y, bueno, empezamos a trabajar con ellos hace un año. Es una telco de Singapur. Y, bueno, lo que encontramos al comenzar a trabajar con ellos el año pasado fue que organizaban los fraudulentos o los defraudadores, organizaban una serie de uso ilegítimo de la marca, organizaban dominios phishing y específicamente cuentas falsas, principalmente, también conocidas como las encuestas falsas de LOTSI, que son principalmente de entornos asiáticos. Pues bien, en este caso, el año pasado se abre una oficina en Singapur y descubrimos que este tipo de amenazas, de las que nosotros ya teníamos algún conocimiento desde 2017, son muy populares en todo Asia. El fraude está dirigido a jóvenes usuarios en ciertos tipos que utilizan ciertos tipos de proveedores o ciertos tipos de necesidades, como teléfonos móviles, como compra de tecnología, compra de algún tipo de GIF de algún tipo, camisetas, etcétera. Y, bueno, por lo tanto, no es muy fácil detectar ese tipo de amenazas. Simplemente tampoco se muestran fuera de Asia en ese momento, y por lo que solo se muestran en una región muy completa y atendiendo a un perfil muy concreto de víctima. Aquí lo que se trata es una encuesta de tipo estándar, donde al final supuestamente se les pide que realicen un pago de $2 para, bueno, básicamente tener acceso a una serie de regalos y una serie de contenidos. Y, bueno, bajo la normativa asiática empezarán a recibir varios cargos aceptados por ellos sin darse cuenta en sus cuentas, porque básicamente los datos de su tarjeta han sido capturados y han sido utilizados de forma fraudulenta. Con este mismo operador, el año pasado descubrimos otro caso muy similar. Digamos que cada caso que encontramos suele ser un motivo para investigar y pasamos también en análisis a nuestros compañeros de Threat Intelligence. Nuestra tecnología de Threat Intelligence es patentada, es única, y vemos que este sitio, que no es un sitio independiente, tiene una infraestructura integrada de unos 50 sitios. Digamos que esta gráfica que hay por detrás puede ser muy, muy representativa en torno a eso, pero la manera de afrontar este tipo de ataques o este tipo de fraudes no puede ser empezando a, digamos, hacer takedown de dominios de una manera individual. ¿Por qué? Porque básicamente el defraudador se va a dar cuenta y va a redireccionar a otra IP, y así nos podemos tirar, pues, jugando al gato y al ratón, pues, la vida entera. Por lo que hay que hacer un análisis de cuáles son las IPs que se comprometen desde esa información central que tenemos,
y atacar a todas por igual al mismo tiempo. Esto quiere decir que Group IB, a través de una serie de relaciones de tipo global, hablamos con el registrador de dominios y el registrador de dominios era un registrador americano y a través de él pudimos hacer el takedown de los 50 dominios a la vez, con lo que el defraudador se quedó sin infraestructura de un momento a otro. Para esto tardamos unas 24 horas, no se tarda más. Justo después de hacer esa acción, pocos días después encontramos otro caso en el que alguien estaba creando una infraestructura que todavía no había sido utilizada y en menos de 12 horas esa infraestructura que no había sido utilizada y que probablemente se iba a ser utilizada durante meses para realizar ataques de tipo scammer y de tipo phishing, pudimos controlarla, gestionarla, minimizar daños y bueno, todo eso en un tiempo récord. Nos tomó en torno a 12 horas, pero nos sirvieron pues las relaciones que tenemos a nivel global con respecto a Incident Response y con respecto a las capacidades de Threat Intelligence, ¿vale? Os voy a enseñar, pues bueno, cómo se duplican. Aquí marca Virgin, se empezaron a duplicar webs fuera de Asia. Aquí tenemos Virgin, aquí tenemos Tigo, aquí tenemos Vodafone en Italia, aquí tenemos Net.net en Polonia, aquí tenemos Amazon en todo el mundo. Así que esto es muy habitual y ejemplos como este podemos sacar, pues bueno, todavía quedaban dos de los que podríamos hablar. Ahora vamos a hablar muy rápidamente y por terminar de los scammers clásicos. Los scammers clásicos básicamente nos dan la capacidad de crecimiento desde 2018 a 2020. Los online scammers son los iniciadores de temas. Al haber una evolución tan grande con respecto a entornos digitales, los iniciadores de temas y los ganchos, que principalmente están muy involucrados en páginas web de segunda mano o páginas web de reventa persona a persona. Estos son iniciadores de temas en el momento que sale, pues bueno, una estantería, desde una estantería hasta un nuevo teléfono móvil con un súper descuento de más del 50%, estilo anuncio de he comprado este teléfono móvil y bueno, pues no me gusta y lo vendo por la mitad de lo que me costó. Por lo general, eso es un fraude o una estafa. También ha crecido en torno al 50 al 80% el usuario de ese tipo de webs, por lo que la cantidad de estafas ha crecido exponencialmente en torno a un 50%. Aquí tenemos varios ejemplos. Esto es una tienda francesa. Bueno, una tienda web francesa. Están duplicando una web en la que aparece una estantería. Se crea, digamos que una conversación con la persona. Oye, quiero comprar esta estantería, basándonos en que las compañías están empezando a comunicarse a través de este tipo de nuevas tecnologías, Facebook, Instagram, Telegram, etcétera. Vemos que me atiende una persona que me está contando cuáles son las características de la librería. A mí parece interesarme y bueno, pues le hago el pago para que me hagan el envío y bueno, el pago realmente se está duplicando una página transaccional de un banco en la que en cuanto pagues los 500 euros, pues los perderás. Todo esto es un esquema que es imitable y se utiliza en muchos países.
el esquema de la bici, se utiliza en Rumanía, se utiliza en Bulgaria y podríamos seguir así por el resto de países europeos. También se hacen este tipo de duplicaciones en sistemas de pago, en sistemas de pago sean europeos o sean de Latinoamérica. Aquí seguimos con lo mismo, incluso hay duplicidades en bancos. Esto es un banco ruso al que se le hacían ciertas duplicidades en el momento del pago con tarjeta. Básicamente aquí pues te capturan la tarjeta y ya sabes que durante los próximos 3-4 días, si no eres rápido, te van a estar metiendo cargos en tu tarjeta sin que te des cuenta. Así que llegamos al momento del sumario, un resumen muy rápido en el que vemos los ataques, el tráfico y dónde está el negocio, ¿vale? La tendencia y nuestro pronóstico. Nosotros creemos que los ataques van a seguir siendo más o menos los mismos, se van a optimizar en algunos términos, lo que estamos recibiendo ahora serán los mismos que recibamos en los próximos 2-3 años con algún tipo de nueva, no tecnología, pero sí nueva tendencia. Con respecto al tráfico, la focalización del tráfico y la personalización se va a realizar en todo tipo de fraude, se va, digamos que, a expandir. El negocio, digamos que va a haber un escalado de la canalización y una migración hacia Occidente, es decir, todo lo que es Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Muchas grandes marcas se van a ver más involucradas y mucho más, digamos que involucradas negativamente porque van a utilizar más marcas, se están utilizando más marcas de hecho, Inditex, Mango, Máximo Duty, cualquier tipo de marca que sea atractiva para un grupo de gente. Los ataques de fraude van a ser mucho más personalizados para que sea mucho más difícil el detectarlos. Y, por último, esto va a ser una continua expansión internacional. Aquí vemos que, bueno, las raíces del fraude son mucho más profundas de lo que nosotros creemos. La Deep Web y la Dark Web es un sitio en el que nosotros recuperamos, obtenemos información, dado que tenemos el grupo más grande de infiltrados en todo sitio de, digamos, todo tienda de tarjetas, en tienda de información, datos, etcétera, etcétera. Y bueno, lo hacemos a través de una de nuestras plataformas que se llama Digital Risk Protection. A esto quería añadirles una invitación a un evento que se realizará el próximo 28 de abril. Les haremos llegar la invitación con el horario correcto, por supuesto. Intentaremos no repetir la situación de hoy. Y desde mi parte y desde parte de ASA, pedirles de nuevo disculpas, darles las gracias por su asistencia y si quieren compartir alguna, digamos, alguna pregunta, alguna situación con nosotros, puede hablar conmigo, puede hablar con Sebastián. Tienen mis datos de contacto, los pueden conocer a través de LinkedIn, etcétera. No sé si habrá preguntas en el chat, pero las contestaríamos sin ningún problema de manera individual. Así que sin más, creo que hemos cumplido hoy con el tiempo. Hemos tardado unos 50 minutos. De nuevo, gracias por su asistencia y por mi parte, nada más. Un saludo desde Madrid. Adiós.